Página 13. Bien, la introducción ya hemos dicho por qué está este capítulo en el programa, ¿no? Es para prepararnos con todas las ideas, sobre todo de funciones, en el tema de autómatas. ¿Ya? Entonces, para introducirnos, nos vamos a ayudar de un ejemplito. Dice, consideremos una correa transportadora controlada por una llave. En su cabecita y en su cuaderno, si tienen a la mano, traten de hacerse un esquemita de lo que hay en un aeropuerto. Es la correa donde saca las maletas. ¿Ya? Una correa transportadora. Esa correa puede estar moviéndose a la derecha, puede estar parada o puede estar moviéndose hacia la izquierda. El movimiento de esa correa va a estar sujeta a una llavecita que tiene dos posiciones posibles, para arriba o para abajo. Vamos a decir posición superior o posición inferior. Su funcionamiento en cada instante, cuando dice instante puede ser cada minuto, cada 5 minutos, cada hora, que sea, ¿no? La posición de la llave se puede cambiar para controlar el movimiento de la correa el siguiente instante. Para lo que sigue, por favor, quisiera que me ayuden en esto. Inciso A. Una persona que me ayude. A ver, una dama. Luz Marina. ¿Te puedes copiar estas dos líneas rapidito en tu cuaderno o tenerlo a la mano para cuando yo te pida? Inciso A. Si la correa está parada o moviéndose a la izquierda y la llave está en posición inferior, la correa se moverá para la izquierda. Eso cópiatelo rapidín. Caballero, ¿me puedes ayudar con el inciso B? Claro. Si la llave está en posición superior, la correa se moverá para la derecha, cualquiera que sea su posición actual. Ya, eso quiero que te lo copies para que el dato que diga caballero me lo leas sobre la marcha. Marco Antonio, inciso C, ¿me puedes ayudar? Claro, si la correa se está moviendo para la derecha y la llave está en posición inferior, ¿Tu entonces volumen la puedes correa aumentar? ¿Hola, hola? Sí, se escucha, pero bajo. ¿Hola, hola? Ya, copiate esas dos líneas, por favor, ¿Hola, para hola? que me lo ¿Ahora sí? leas el dato que necesite. Rapidísimo. Los tres compañeros, si ya lo tienen, levantan la manito para ganar tiempo. Ok. Entonces, esto que acabamos de leer lo vamos a tratar de modelar mediante el dispositivo módulo. Un ratingo de paciencia, voy a abrir pizarra.
Bien, atiendan, esto es la parte importante, ¿no? Entonces, ese sistemita que acaban de escuchar lo vamos a modelar mediante un dispositivo matemático. Entonces, primero, para la correa, entonces dice, la correa puede estar parada moviéndose a la izquierda o a la derecha. Entonces, eso lo vamos a simbolizar por la letra P, la letra I y la letra D. Entonces, cuando vea P, la correa está parada. La I, la correa está moviéndose a la izquierda. Cuando vea D, la correa se está moviendo a la derecha. Después tengo la posición de la llave. Entonces, posición superior voy a simbolizar con este simbolito, más. Y menos, símbolo menos. Posición inferior, símbolo menos. Entonces, lo veo al más, quiere decir que la llave está hacia arriba. Lo veo al menos, la llave está hacia abajo. Y el funcionamiento de la correa lo voy a modelar mediante una función f, que va a ser, vamos a poner acá, posición actual Ingeniero, y a este más y menos le vamos a llamar símbolo. ingeniero, tenemos que visualizar lo que está explicando o está compartiendo alguna pantalla, disculpe. No se ve nada. Uy, ¿no estoy compartiendo? No, ingeniero. No ¿Está lo Yo veo. estoy compartiendo? viendo, está compartiendo. Sí, acá tengo reporte de compartido. En el mío no sé, pero Próximo estado le vamos a llamar acá. ¿Quién eres? Vamos a hacer lo siguiente, por si acaso para el compañero, vamos a volver. ¿Quién no puede visualizar? Cristian Wari, a la 1. Cristian Wari, a las 2. Cristian Wari, a las 3. Cristian Wari. Ahora, ¿todos ven? Entonces, por favor, aquí es donde me gustaría que se pronuncie. Vamos a tratar de, con los símbolos, visualizar todo el funcionamiento, ¿ya? El inciso A. ¿Quién tenía el inciso A? Ahí quédate un ratingo. Voy a describir eso con la función, vistazo a la pantalla. Si la correa está parada, quiere decir P. O moviéndose a la izquierda, quiere decir I. Y la llave en posición inferior, dice, ¿no ven, Luz Marina? Y la posición, y la llave en posición inferior. Eso es lo que me estaría describiendo en este momento. ¿Qué pasa? Puedes continuar leyendo. Para la izquierda quiere decir I. Ahí va. Inciso B. ¿Qué dice el inciso B, Julio César? Si la llave está en posición superior, la correa se moverá para la derecha. Entonces, fíjense, empezaré por lo que hace énfasis, ¿no? Si la correa está en posición superior, La llave, disculpe. perdón, si la llave está en posición superior,
La correa y se la moverá. llave está en posición superior. Esas tres posibilidades, ¿no? Porque al estado no hace mención. O sea, si la correa está parada y la llave en posición superior, si la correa se está moviendo a la izquierda y la llave en posición superior, si la correa se está moviendo a la derecha y la llave en posición superior. ¿Qué pasa con la correa? Se moverá para la derecha. Se moverá para la derecha. ¿Ya? Inciso C. ¿Qué me dice Marco Antonio? Si la correa está en la posición inferior y se está moviendo para la Otra derecha, vez, sí. si la correa se está moviendo para la derecha y la llave está en posición inferior, Si la correa se entonces está la correa moviendo para para, la derecha y la llave en posición inferior, la correa para. la correa para. Nada más. Sí, sí, solo eso. Ok. Entonces ahí tienen el funcionamiento de todo el sistema. ¿Ya? Entonces, un vistazo a lo que tenemos, especialmente la última parte. Ahí en lo que vemos, tenemos todos los parámetros de lo que le vamos a llamar el dispositivo módulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué destacamos en todo lo que hemos anotado? Para empezar, el movimiento de la correa, ¿no? Puede estar parada a la izquierda, a la derecha. Al conjunto de todos estos estados, la vamos a justamente llamar eso, conjunto de estados, le vamos a dar un simbolito. Estos símbolos de acá van a ser los símbolos de entrada, también lo vamos a representar, y esta función que va a estar, como aquí dice, dependiendo de su estado actual y el símbolo que está recibiendo. ¿Ya? Entonces son esas tres cosas, sería el conjunto de estados, el símbolo que va a recibir y la función que describe su funcionamiento. ¿Ya? Esos son los tres parámetros del dispositivo módulo. Entonces ahí tienen en la definición. Oscar del Río, ¿me lo puedes leer la definición, porfa? Un módulo es una tripleta ordenada T que es igual a K, sigma y F, la función F, donde K es un conjunto finito distinto de vacío llamado conjunto de estados D. Sigma es un conjunto finito no vacío llamado alfabeto de entrada del módulo. Y F es una función K por sigma en K. Su función de transición, la función F es K por sigma. Entonces K y De K por sigma en K, compañero. ya. Ya, hasta ahí todas las alertas, ¿ya? Voy a dejar de compartir para mirarlos a los ojos y por favor a ver si por una vecesita definitivamente me toman en serio. Para fines de examen, lo que está en amarillo es lo importante. Lo demás es comunicación. ¿Por qué es importante? Si ustedes estuvieran haciendo un documento académico, llámese trabajo final de grado, llámese tesis, lo que tiene que estar en el documento es lo que está en amarillo. Eso es lo importante. Esa es la parte matemática. Lo demás es de comunicación, a nivel pedagógico, digamos, cómo nos vamos a referir a esto. Pero la parte matemática es la parte académica del documento. ¿Ya? Entonces, todas las definiciones que aparezcan, si nos da tiempo para hacer máquinas, igual va a tener su parte matemática, correspondiente a lo que está en amarillo, digamos, y lo que no. Si tuviéramos que hablar de examen, la parte amarilla es la que tienen que poner. Defina módulo.
Es una tripleta K, sigma, F, donde K es un conjunto de estados. Ya está mal, porque no están anotando lo que está en amarillo. ¿No? Lo que está en amarillo dice donde K es un conjunto finito no vacío. Sigma es un conjunto finito no vacío. F es una función cuyo dominio es este, cuyo codominio es este. ¿Ya? Espero que con esa única vez sea suficiente para todo el semestre. Pues lo que está en amarillo es importante. ¿Qué es K? Es un conjunto finito distinto de vacío. ¿Cómo nos vamos a referir a ese conjunto? Como un conjunto de estados. Sigma es un conjunto finito no vacío, llamado alfabeto del módulo, alfabeto de entrada. F es una función de K por sigma en K. Entonces, su dominio está bien especificado, K por sigma. Su codominio está especificado, es K. ¿Ya? Entonces, debido a que K y sigma son conjuntos finitos, se dice que el módulo es módulo finito. O sea, esto está yendo ya de acuerdo a nuestro paraguas grande que nos hemos puesto al final de la anterior parte, ¿no? Estamos interesados en dispositivos finitos que nos describan lenguajes infinitos. Entonces, este es un dispositivo finito que está empezando a presentarse. Bien, quiero hacer énfasis un poquito más para que por favor tengan toda la conciencia posible de lo que va a venir en la parte de autómatas, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito más de esta función. Nos vamos a auxiliar del ejemplo. Perdón, lo tengo. Entonces, con el ejemplo, tengo su conjunto de estados. No sé si hace falta que anoten esto, ¿no? Ya lo tienen en el documento. La correa puede estar parada, puede estar moviéndose a la izquierda o puede estar moviéndose a la derecha. Y sigma recibe los símbolos, dice más y menos, posición superior, posición inferior. F es una función de K por sigma en K. ¿No? Esta es la parte que quiero explicar. ¿Ya? La función que se plantea desde acá, y para la primera parte de autómatas, va a aparecer el nombrecito de autómata finito determinístico. Eso de determinístico tiene que ver con el cumplimiento fiel de las dos condiciones de función. ¿Cuáles son las dos condiciones para que sea una función? La totalidad y la unicidad. ¿No es cierto? ¿Qué significa totalidad? Que todos los elementos del dominio estén asociados a un elemento del codominio. Y la unicidad quiere decir que todos los elementos del dominio estén asociados a un único elemento del codominio. Entonces acá, K por sigma, K por sigma, el producto cartesiano, por favor, alguien rapidito, ¿cuántos elementos tiene? No voy a preguntar a una persona porque la voy a quemar seguro. Rapidito, el producto cartesiano, ¿cuántos elementos tiene? No, pues compañeros, casi 15 personas, ninguna va a gritar. Producto cartesiano, ahí están viendo el ejemplo. Sí, sí. 6.
Entonces acá voy a tener P con los dos símbolos. I con los dos símbolos. Y D con los dos símbolos. Entonces, esta es la partecita que me interesa que lo tengan conciencialmente claro. F es una función, pero en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que estoy queriendo apuntar. Este es mi producto cartesiano. Y acá lo tengo acá. K tiene P y D. Y acá tengo 9 pares. ¿No? P más, P menos, 6, perdón. Y más, y menos, D más, D menos. ¿Qué quiere decir totalidad? Que de cada uno de estos elementos debe salir una flechita a la derecha. Eso es totalidad. De toditos. Ninguno puede estar sin pareja a la derecha. Unicidad, de todos debe salir una única flechita. ¿No? Entonces, el inciso A, ¿me lo pueden leer, por favor? Luz Marina, creo. Otra vez, ha habido algún error ahí. Y ya. Entonces, si la correa está parada o moviendo a la izquierda y la llave en posición inferior, se refiere a este caso y a este caso. Dice, la correa se moverá a la izquierda, entonces esto está asociado así. Inciso B, Julio César. Si la llave está en posición superior, la correa se moverá para la derecha. Independiente del estado actual, fíjense, posición superior, primer caso, tercero, quinto. La correa se moverá a la derecha. Entonces acá, la correa se va a mover a la derecha. Posición superior llave, la correa se va a mover a la derecha. Posición superior llave, la correa se va a mover a la derecha. Inciso C. Si la correa se está moviendo para la derecha y la llave está en posición inferior, entonces la correa para. Ahí está. Entonces les pregunto, jóvenes, esta es la parte que quiero que yo al menos con esto puedo dormir tranquilo porque con esto he cumplido lo que tenía que hacerles notar. Del dominio de este producto cartesiano, ¿hay algún elemento que no tenga su relacionado a la derecha? Absolutamente toditos están relacionados con alguno del codominio. Ahí está cumpliendo la totalidad. O sea, función en el sentido de función. Y la segunda pregunta, de todos estos elementos del dominio, ¿está saliendo una sola flechita? Sí, ¿no es cierto? De cada uno de ellos está relacionado con un único elemento de su codominio. Ahí tiene la unicidad. Entonces vamos a ver una representación de este dispositivo que se llama grafo. Esto que estamos explicando tiene sus consecuencias en el grafo, ¿no? Vamos a tener una manera de chequear eso. ¿Ya? Pero esta es la parte importante de la función.
Interpretación. Un módulo se puede interpretar como un dispositivo que en determinados instantes de tiempo recibe señales, que son los símbolos de entrada, los cuales provocan cambios en su configuración interna, que están representados por los estados. Ese es el esquemita, ¿no? Entonces se puede considerar como un dispositivo que va recibiendo señales y produce cambios en su configuración interna. Este es otro detalle que, por favor, me gustaría que lo reforcemos. Dice, si un módulo se halla en el estado S y recibe el símbolo sigma en el instante I, entonces el próximo estado va a estar en F de S sigma. Por favor, vamos a hacer referencia a esto. Ustedes saben que también se puede visualizar una función mediante una maquinita. Para ustedes esto es familiar, ¿no? Entrada, proceso, salida. Entonces, con lo que acabamos de hacer, ¿qué elementos entran a esta máquina? Ahí está, ¿no ve? Elementos del producto cartesiano. Y la salida son elementos de K. Entonces, elementos del producto cartesiano. Cuando aquí entra un elemento, tiene esta pinta. En general, escribiré así. Así. Entra un estado. Con un simbolito del alfabeto. Este es un elemento de un producto cartesiano, ¿no ve? Esto sale de K por sigma. ¿Y qué elemento sale de acá? Sale un elemento de K, o sea, un estado. ¿No? Una vecesita más acá. F es una función de K por sigma en K. Entonces F es la máquina, de acá está entrando los elementos a la máquina y su salida es un elemento de K. Matemáticamente, ese elemento que está saliendo lo denotamos así. F de S sigma. Y aquí está mi observación, aquí está mi aporte. Aunque esté escrito así, ¿en cuántas partes? 1, 2, aquí estoy señalando esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 partes está escrita esa salida. Pero mis ojos ven esto y en lo único que piensan es en un elemento de K, nada más. O sea, todito esto me representa un estado. Este es un estado y nada más. ¿No? Si todito esto tuviera que hacer una taquigrafía, o sea, de presentarlo más cortito, por ejemplo, diría, ese es un estado Q, ¿no es cierto? Que pertenece acá. Pero por favor, a lo que quiero hacer énfasis es esta notación que no me complique mi chip. Esta notación, todo lo que tenemos que ver en esta notación es un estado. Un estado y nada más. Ok, representaciones. Tenemos dos representaciones famosas, una que es la tabla de transición y la otra que es el grafo de transición. ¿Ya? La tabla de transición es una tablita de doble entrada
En las columnas podemos poner los símbolos del alfabeto y en las filas los elementos de K, o sea, los estados. Y en la entrada IJ de la tabla viene el estado S sub K. Entonces, este S sub K, ¿qué significa para nosotros? Ahí está, es F de S sub I con sigma sub J. Pues estando en el estado S sub I, leyendo sigma sub J, pasa a S sub K. Acá también mi recomendación es, porque ocurre, y les voy a hacer recuerdo, aquí donde estoy señalando en este momento, por favor, aquí solamente se anotan estados. En esa parte de la tablita aparecen solo estados. Cuidado la pelen, ¿no? Entonces, esa S sub K dice, ¿qué cosa es S sub K? Es F de S sub I con sigma sub J. O sea, estando el módulo en el estado S sub I, recibiendo el símbolo sigma sub J, pasa al estado S sub K. Y el grafo, por si acaso un grafo, ya saben que es un conjunto de vértices y aristas. Los vértices están rotulados con los estados. Digamos, este es el estado S sub I y este es el estado S sub J. Y la arista está rotulada con los símbolos del alfabeto. Digamos, sí. ¿Qué significa este pedazo de grafo cuando yo lo vea? Esto significa que F de S sub I con sigma manda a S sub J, o sea, pasa al estado S sub J. ¿Está bien? Entonces, con estas dos ideas y aquí a la mano, hagamos rapidito el ejemplo, su función de transición y su grafo. ¿Cuál sería su tabla de transición? Entonces, acá vienen los estados, acá vienen los símbolos del alfabeto. ¿Qué símbolos tengo? Signo más y signo menos. Los estados son P y D. Hagamos rapidito, el más facilito es de Julio César. Dice, si la llave está en posición superior, independiente del estado, va a pasar al estado D. Entonces acá tengo todo D, D, D. El otro facilito es de, ¿quién me ha ayudado? Abner, creo. Ah, no, Marco Antonio. Marco Antonio, ¿qué decía tu reglita? Y con menos, creo. ¿Me escuchas, Marco Antonio? Sí, licenciado. Dice, si la correa se está moviendo para la derecha y la llave está en posición inferior, entonces la correa para. A ver. ¿Y el inciso A, qué dice Luz Marina? Ahí está, para la izquierda. Listo, ya tenemos la tabla de transición. Ahora, miren esto. Miren, miren, miren. ¿Cuál va a ser el grafo de este módulo? ¿Cuántos estados tengo? 3. ¿Cuántos vértices va a tener mi grafo? 3. Entonces, cada vértice es rotulado con un estado. Entonces, tengo un vértice para P, otro vértice para I y otro vértice para D. Listo. Ahora, las aristas están rotuladas con los símbolos del alfabeto. Como acá tengo la tabla, ya me puedo ayudar para hacer
el grafo. Ahora, por favor, atiendan lo siguiente, ¿ya? La explicación ya ha sido dada y sus implicaciones en este grafo tienen que ver con lo siguiente. ¿Me pueden dictar cuáles son los elementos de este conjuntito? Más y menos. Esos son los símbolos de entrada. Creo que hasta es absurdo preguntar, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 2. Jóvenes, ese es el detalle. Como se trata de una función, de cada vértice deben salir 2 flechas. Una con signo más y otra con signo menos. Ahorita parece muy trivial la recomendación. Cuando estemos en autómatas, el olvidarse de una flecha, se va toda la pregunta al tacho. Entonces, de cada vértice, 2 aristas. Una con signo más. P con más. ¿Dónde va? A D. Lo haremos con rojo, ¿no? Para destacar. Con más, a D. Y con menos, a I. Ahí está. Fíjense, de P ya han salido 2 aristas. Desde I tiene que salir con más y con menos. Desde I con más es a D. Y con menos se queda en I. Ya está, mis 2 aristas. Desde D, con más y con menos. Con más se queda en D. Y con menos se va a P. Y listo, se acabó. De cada vértice han salido 2 aristas. O sea, todita la tabla ya está reflejada en este grafo. ¿No? Entonces, 2 maneras para representar un módulo. Uno por la tabla de transición y otra por su grafo de transición. En la tabla, la recomendación es que aquí adentro hay que poner estados. Y en el grafo la recomendación es que de cada vértice deben chequear la salida. El número de flechas, de aristas, debe ser de acuerdo al número de elementos de su alfabeto. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer lo tienen ahí. Comportamiento dinámico. Bien, si se dan cuenta, como está definido el módulo, medio que no tiene mucho condimento, ¿no? Entonces la idea es ampliar su funcionamiento a lo siguiente, a ver si lo visualizamos. Entonces tengo una secuencia de tiempos, instante t sub 0, instante t sub 1, instante t sub 2, puntos suspensivos, instante t sub k, t sub i le pondremos. Hasta el instante t sub k. Entonces, el módulo está en el estado S sub, de partida en el instante t sub 0, está en el estado S sub 0. En ese instante recibe un símbolo de entrada, sigma sub 1. Produce cambios en su configuración interna y pasa al estado S sub 1.
En ese instante recibe una señal de entrada, sigma sub 2, produce cambios en su configuración interna y pasa al estado S sub 2, etc. Acá va a recibir al símbolo sigma sub i, va a pasar al estado S sub i. Puntos suspensivos. Acá va a recibir al símbolo sigma sub k y va a pasar al estado S sub k. La pregunta es, bueno, hay una parte conocida acá, en cualquier instante, en el instante i, por ejemplo, yo ya tengo la información por la función de transición que f de s sub i menos 1, ¿no? El estado anterior, recibiendo el símbolo sigma sub i, pasa a s sub i. A esta función se la conoce como la función de transición. Pero ahora la pregunta es, este último estadito, el S sub k, ¿hay alguna manera de describirlo a este estado? Entonces miren el siguiente detalle, jóvenes. Este estado yo lo voy a conocer solamente con solo esta información. Si me dan este estado de partida, ¿y qué más necesitaría conocer? Esta secuencia de símbolos, ¿no ve? Por favor, ojos en la pantalla y a ver si todos mueven la cabeza así de alegría. Estos símbolos sigma sub i, no se olviden que son símbolos de sigma. Entonces, miren lo siguiente, ¿qué sería esto? Sigma sub 1, sigma sub 2, sigma sub 3, etcétera, hasta sigma sub k, es una sucesión finita de símbolos de sigma. ¿Y qué le hemos llamado a una sucesión finita de símbolos de sigma? Ever. ¿Palabra? Palabra. O sea, el estado S sub k lo voy a conocer si tengo este estado como información y la palabra que recibe, ¿no es cierto? Y la sucesión finita de símbolos que le llega. Entonces, va a aparecer una función que le voy a llamar f sombrero, es función de estado terminal, pero esta función de estado terminal va a ser de k, por el símbolo, por el estado este, por sigma asterisco. Ahora ya no es sigma asterisco, en k, ¿no? Que es lo que me interesa acá. Entonces, una es la función de transición, esta, y enseguida vamos a definir esta función de estado terminal, le vamos a llamar, f sombrero. Esta función de estado terminal, su diferencia con el caso anterior es esta, ¿no? En la función de transición tengo f, la función de transición f es de k por sigma en k. En cambio, la función de estado terminal va a ser k por sigma asterisco en k. Bien, compañeros. Ahí va la definición. Una función de estado terminal del módulo k sigma f es una única función f sombrero de k por sigma asterisco en k, ¿no? Tal que para todo estado S, símbolo sigma y palabra está definida así. Aquí se ha despatarrado la...
Pues esta definición debe estar así juntita, ¿no? Esta es la función base y acá mi forma general. Entonces, F sombrero de S lambda. ¿Cuál sería mi interpretación ahí? Estando en el estado S, si no recibe ninguna señal, el módulo se queda en S. Es como decir, si la correa está en un determinado estado y la llave y de la señal no recibe ni más ni menos, estoy hablando simplemente del estado actual, ¿no? No cambia en nada. Y la segunda parte, F sombrero de S con sigma W es igual a F sombrero de F de ese sigma y le falta W. ¿Ya? Vamos a, en este momento, a empezar a practicar esto. ¿Qué sucede en la definición si W es lambda? Entonces, primero que nada, la definición. F sombrero va de K por sigma asterisco en K. Entonces, la definición dice, la definición base, F sombrero de un estado con lambda, no pasa nada, se queda en S. ¿Y qué es F sombrero de S sigma W? Ahí está, ¿no? Su segunda componente, fíjense, es una palabra. Dice que es igual a F sombrero, fíjense bien el funcionamiento, corchete. Función de transición es F de un estado y de la palabra que tiene a la derecha, de la palabra se roba un simbolito, porque F procesa solo símbolos, ¿no ve? Entonces roba el simbolito sigma. Y lo procesa eso. Y le falta procesar W. ¿No? Esta es su definición. Esto sucede para todo S, sigma y W. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está la nota. Esto ya sirve para practicar esta función de transición. ¿Qué sucede si W fuera lambda? Entonces, miren pantalla, vamos a empezar a practicar F sombrero de S sigma lambda. ¿A qué sería igual? Voy a anotar aquí a la izquierda, lambda es un neutro en la concatenación. Entonces acá es lo mismo que me estuviera preguntando qué es F sombrero de S con sigma, nada más. Entonces voy a ver acá, aplicando la definición. Por esta segunda parte, ¿a qué es igual F sombrero? Dice F sombrero corchete. F de S y se roba un simbolito. Me lo roba el sigma. ¿Y qué le falta procesar? Lambda. Y esto es igual. Miren qué prontito se ha presentado lo que les recomendaba, jóvenes. Miren esto. Debía asignarle a una persona para que nos haga recuerdo, ¿no? Cuando hemos hecho el esquemita de la máquina, ¿qué hemos dicho que era esto? Estaba escrito en cuántas partes. 1, 2, 3, 4, 5, en 6 partes, ¿no ve? Pero ¿qué era? ¿Qué estábamos mirando? Un estado. ¿Y qué me dice la primera parte de la definición? Si tenemos un estado y lambda en la segunda componente, eso es igual al estado. Entonces acá tengo F sombrero de un estado con lambda en la segunda. ¿A qué es igual? El estado. O sea, F
Esto es lo mismo que el estado. F de S sigma. Nada más. Y ahora, ¿qué dice esto, compañeros? ¿Qué les explica? ¿En qué les ayuda? Dice que F sombrero, cuando está procesando un simbolito, es lo mismo que F de S. O sea, la función de estado terminal procesando un símbolo es lo mismo que la función de transición. Cuando la función de estado terminal está procesando un simbolito, lo único que tengo que hacer es ir a la tabla o ir al grafo. Eso quiere decir. Es la función de transición. ¿Está bien? Ahí está la explicación de la nota. Se debe notar cuando W es igual a lambda, ahí está la secuencia. ¿Ya? Entonces, F sombrero coincide con F en K por sigma, ¿no? Cuando está procesando un sigma. Y aquí hay otra nota, esto no está de más así en su apunte que lo desglose. Esta es una notita a tomar en cuenta y esta es otra. ¿Ya? Cualquier palabra de sigma asterisco me hace aparecer automáticamente una función f sub w de k en k. Entonces, para cada palabra pueden definir una nueva función f sub w. ¿Cómo está definida? Ahí está. F sub w de S, porque es de k en k. Entonces, de S le corresponde f sombrero de S, w. ¿Ya? Esta ya es la función de transición. Con un ejemplito vamos a tratar de mirar eso. A ver. Una dama. Keila, ¿me lo puedes leer esas primeras líneas del ejemplo? Como si le estuvieras gritando a tu hermanito y en ritmo de vals. Consideremos un elevador sirviendo una obra de 3 pisos o niveles, simbolizando por P primero, S segundo y T tercero. Los comandos serán denotados por los símbolos más, suba un piso, y menos, baje un piso. Supongamos que el elevador obedece a un comando, moviéndose en el sentido deseado, a no ser que sea imposible, en cuyo caso se queda parado. Perfecto. Eso lo vamos a modelar. Entonces, el ejemplito del ascensor. Módulo de K sigma F. Entonces, K dice, el ascensor está sirviendo 3 pisos. Primero, segundo y tercero. Los comandos que recibe es suba un piso, baje un piso, siempre que se pueda. Entonces, su función de transición sería, voy a tener F de P con más, F de P con menos, F de S con más, F de S con menos. Bueno, estoy haciendo buceras, ¿no? Pero terribles buceras. Si ya tengo la representación, utilizaré la representación, si no, ¿para qué me sirve? Entonces, primero, segundo y tercero. Suba o baje. Entonces, F de P con más está en el primero, le dice que suba, va al segundo. Está en el segundo, le dice que suba, se va al tercero. Está en el tercero, le dicen que suba, como ya no puede, se queda en el tercero. Está en el primero, le dicen que baje, como no puede bajar, se queda en el primero.
Está en el segundo, le dicen que baje, va a ir al primero. Si está en el tercero, le dicen que baje, va a ir al segundo piso. Esta sería la función de transición, F, ¿no? Este es F de K por sigma en K, o el módulo o la tabla de transición, ¿no? Podríamos haber hecho su grafo también. Entonces, la pregunta acá, jóvenes, es la siguiente. ¿Qué será F sombrero? A ver, haremos así. Que empiece en el primer piso y reciba 3 señales de subir y una de bajar. Primero hagámoslo intuitivamente y después formalmente. ¿Ya? Entonces, atienda, está en el primer piso y recibe la señal de subir. Mirando la función de transición, va al segundo piso. Si está en el segundo piso y recibe la señal de subir, en función de transición, va a ir al tercero. Si está en el tercero y le dicen que suba, como ya no puede subir, se queda en el tercero. Y si está en el tercero, recibe la señal de bajar, segundo. ¿No es cierto? Entonces, F sombrero de P con esta palabra había sido el segundo piso. F sombrero de P con esta palabra que le llega había sido S. ¿No? Eso es intuitivo. Ahora, señores, vamos a aplicar la definición de F sombrero. Entonces, miren, miren, miren y miren, porque todo está escrito en el documento. F sombrero de P más, menos. ¿A qué es igual? Por la segunda parte de la definición, esto es F sombrero corchete. F de P y se roba un primer simbolito, más. Y le falta procesar 2 subidas y una bajada. Esto va a ser igual a F sombrero de F de P más. ¿Qué me está diciendo ahí? Mire la tabla de transición o mire el grafo. Esta es la función de transición. F de P con más, ¿qué cosa es? S. Y le queda suba, suba, baje. Y esto va a ser igual, otra vez aplico acá la función de estado terminal, F sombrero corchete de F de S y me robo un simbolito, más. Me queda por procesar una subida, una bajada. Esto va a ser igual a F sombrero, paréntesis, ¿qué es F de S más? Es la función de transición, mire la tabla. F de S con más va al tercero. Y le falta procesar más, menos. Y esto va a ser igual a F sombrero corchete de F de T, me robo un simbolito, más. Me falta procesar menos. Y esto va a ser igual F sombrero, paréntesis. ¿Qué es F de T con más? Función de transición. Mire la tabla. F de T con más, como no puede subir, se queda en T. Y le falta procesar menos. Pero por la nota 1 hemos visto que F sombrero, cuando está procesando un solo simbolito, es lo mismo que la función de transición. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Es ir a mirar la tabla, ¿no? Es como lo que acabamos de demostrar. Esto es lo mismo que F de T con menos. Esa es la nota 1. Lo que a mí aquí me está diciendo es, mire la tabla. Estando en el tercero, le dicen que baje. ¿A cuál baja? Al segundo. Aquí está. Eso era lo que nos salió intuitivamente, ¿no?
Así funciona la función F sombrero. Ahí está lo que hemos hecho, ahí está en el intuitivo, ahí está en todos los pasos de la función F sombrero. ¿Ya? Bueno, ahí tienen para distraerse los ejercicios en esta página y en la siguiente. ¿Ya? Altamente recomendable que si es necesario se quiten el sueño para que hoy día mismo y hasta el miércoles, primero, se quiten las ansiedades y segundo, de una vez tomen confianza con esto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Sí. ¿Por qué la pregunta, compañera? ¿En serio? INF 319. No, es el 9 de mayo. Estamos en abril todavía. Ok, yo creo que el miércoles terminamos módulos. Entonces trabajen, nos vemos el día miércoles. Les repito ya, una última vecesita, háganme caso. Aunque tengan que desvelarse, agarren al toro por las astas y no se dejen ganar, hagan todos estos ejercicios de preferencia para el día miércoles. Y la otra recomendación es no paguen, no se hagan hacer, porque eso no les va a ayudar en los reflejos que necesitan en el examen. ¿Ya? Si están estudiando todo lo que hemos hecho, no necesitan de nadie, ustedes solitos pueden hacer. Nos vemos el miércoles.